con el mercado bursátil? El mercado bursátil forma parte del sistema financiero. En el mercado bursátil, ¿qué es lo que se hace? Se negocia lo que se llaman los valores negociables, es decir, títulos, valores como acciones, bonos, bonos soberanos, bonos de empresa, que de alguna manera van al mercado bursátil o mercado de capitales y generan una liquidez para el emisor de ese título y algún tipo de rentabilidad a futuro para la persona o la institución que compre ese título o valor. Entonces, tenemos que considerar que dentro de la bolsa de valores se mueven, se comercializan, circulan lo que se llaman títulos valores. ¿Cuál es la finalidad de esos títulos valores? Generar, por un lado, liquidez para los emisores, que son las empresas o instituciones o estados que emiten títulos valores, y por el otro lado generar una rentabilidad para aquellos agentes que compren, invierten, transfieren esos títulos valores. Entonces voy a tener dos figuras. Por un lado voy a tener los emisores y por el otro lado voy a tener a los inversores. Toda operación dentro de la bolsa de valores de alguna manera se tiene que hacer vía una intermediación. En este caso vamos a tener la intermediación de los agentes de bolsa. Los agentes de bolsa. Y bajo la supervisión exactamente de la Superintendencia de Mercados y Valores. Entonces, dentro de la Bolsa de Lima vamos a tener por un lado los que emiten los valores, valores negociables, por otro lado los que compran esos valores negociables llamados inversores, los intermediarios que están determinados por ley y registrados dentro de la bolsa y autorizados para hacer esas operaciones, los agentes de bolsa, y el organismo supervisor que viene a ser la Superintendencia de Mercados y Valores. Vamos a ver algún aspecto muy importante dentro de la bolsa de valores. Vamos a ver que se generan dos tipos de operaciones o dos tipos de mercados en este punto. En el primero vamos a ver el mercado denominado mercado primario. ¿Qué es el mercado primario? O mejor dicho, ¿qué conforma el mercado primario? Conforma el conjunto de operaciones de títulos y valores, pero tiene la característica siguiente: es la comercialización y la venta de los títulos valores en su primera emisión. Es decir, cuando una empresa o cuando una institución ha emitido por primera vez el título y por primera vez el título se envía a la bolsa de valores. Es la primera compra. Eso viene a ser el mercado primario, la primera vez en donde se negocia el título valor. Y luego tenemos el mercado o las operaciones del mercado secundario. Ya hemos dicho en algún momento que hay personas o hay empresas o hay inversores que compran esos títulos valores. ¿Cuál es el objetivo realmente? Obtener una rentabilidad y un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo venden, lo transfieren o lo comercializan en un momento posterior a la primera compra. Generalmente cuando su valor está por encima del precio inicial que compraron. Y esto se realiza dentro del mercado secundario. En el mercado secundario, ¿qué es lo que hago? Vendo ya acciones previamente compradas. Las vuelvo nuevamente a vender. Trato de tener una ganancia o una rentabilidad. Y eso es lo que busca el mercado secundario, el movimiento de los títulos valores ya comprados con anterioridad. Y comencemos a analizar algunos títulos valores que se negocian dentro de la bolsa de valores. El clásico que vamos a encontrar siempre está representado por las acciones. ¿Sí? El clásico y el más común son las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son títulos valores que representan
derechos de propiedad sobre determinada empresa o sobre una empresa en sí. ¿Qué es lo que nos muestra una acción? Nos muestra básicamente un porcentaje de posesión de una empresa. Es decir, si yo compro una acción, soy parte de todos los dueños de esa empresa. Entonces, como accionista, tengo derecho pues a poder vender la acción en algún momento que yo quiera, cuando su valor está por encima del precio inicial que he comprado. Tengo derecho a lo que son repartición de utilidades para los accionistas, que generalmente se hace a fin de año. Y ahí tengo otra opción. ¿Quiénes emiten las acciones? Como ya hemos visto en algún momento, las acciones las emiten las empresas para obtener liquidez. ¿Pero qué tipo de empresas? Las llamadas sociedades anónimas abiertas, aquellas que tienen, de alguna manera, dentro de su accionariado, más de 500 personas integrantes o dueñas de la empresa. Entonces, las acciones representan títulos, valores que me dan una potestad sobre la empresa. Soy parte de los dueños de la empresa. Y luego tenemos el segundo título valor, los bonos. Los bonos representan deudas de empresas y estados frente a terceros. Igual, es un instrumento que sirve para obtener liquidez. Puede ser que una empresa o un estado, pongamos un bono soberano, tenga un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace el estado? Emite bonos, es decir, un montón de papeles con valor que sumado llegan a los 5.000 millones de dólares. Lo envía a la bolsa de valores para que sean negociados primero dentro del mercado primario. Estos bonos pueden ser comprados por cualquier agente, una persona natural, una empresa o una institución. ¿Qué es lo que básicamente dice el bono? El bono es una obligación de pago en el cual el Estado se va a comprometer a devolver el monto del bono, el monto pagado por el bono, más un respectivo interés. El bono se hace líquido o se hace efectivo en el plazo que esté indicado en el mismo valor. Puede ser que este bono diga para ser efectivo dentro de 15, 20 o 30 años. Entonces, de alguna manera, durante ese tiempo va ganando un interés que al final del tiempo va a ser correspondido a la persona que es tenedor de ese bono. Listo. Vayamos a una institución que ya hemos dicho anteriormente y es muy importante. De alguna manera, todas esas operaciones tienen que ser reguladas, tienen que ser supervisadas, tienen que ser verificadas. Hay un ente regulador y ese ente es la Superintendencia de Mercados y Valores. Vayamos a dar algunas definiciones acerca de esta institución. Entonces, vayamos a definir algunas cosas de la Superintendencia del Mercado de Valores. Acá tenemos su abreviatura y un poco el símbolo de esta institución. Es un organismo supervisor del Estado que supervisa dentro del sistema financiero el sistema bursátil o mercado de capitales. Tiene una ley propia que de alguna manera determina el funcionamiento de todos los agentes dentro de este mercado. Y es supervisado y está adscrito, es decir, está supervisado bajo el Ministerio de Economía y Finanzas. Vayamos a ver algunas funciones de este organismo. La primera vendría a ser la promoción del mercado. Promoción del mercado de valores. Es decir, de alguna manera creo elementos para incentivar que más agentes económicos, en este caso empresas o estados, entren a emitir acciones, entren a emitir bonos, o más personas, más instituciones, más organismos internacionales entren a negociar, comprar dentro de la bolsa de valores. Cuanto mayor sea el flujo, la circulación, mayor van a ser las operaciones y mayor el crecimiento de este tipo de mercado. Otra función es velar
por la protección tanto del accionista o del inversor, como también de los emisores. Vayamos un poco a hablar sobre este tema. Principalmente es la protección del inversor. Yo como inversor confío en que este mercado sea un mercado estable, sea un mercado seguro, sea un mercado donde se pueda trabajar, sea un mercado donde la información que circula, que es libre, que es abierta, sea la fidedigna. Entonces, yo como superintendencia tengo que velar porque el inversor, la inversión del inversor, sea de alguna manera segura, esté respaldada. Entonces tengo que verificar la información de las empresas, instituciones que envían sus valores. Tengo que verificar la parte contable, tengo que verificar de alguna manera que no haya ningún problema en la empresa y que no haya sido declarada y que perjudique a los inversores. Y en el caso de los emisores, básicamente es ayudando a que las transacciones se hagan de la mejor manera, a que si yo he vendido mis acciones, estas sean pagadas en el tiempo pactado. Pues. ¿Qué otra cosa tiene como función de la superintendencia? Difundir la información necesaria sobre el mercado, la información sobre las empresas, estructura organizacional, estructura jerárquica, los estados financieros, los flujos de ingresos y egresos, es decir, de alguna manera, toda la información necesaria para que todos los involucrados dentro del sistema tomen las mejores medidas pertinentes. Y constatar y velar que esta información sea correcta, fidedigna, no sea información engañosa. ¿Qué otra función tiene la Superintendencia de Mercados y Valores? Básicamente, el cumplimiento de la ley. Hay una ley que norma el sistema de valores, la superintendencia tiene que hacerla cumplir y hacer que se cumpla en todas las instituciones o empresas que conforman el sistema de mercados y valores. Y con eso finalizaríamos esta parte en donde hemos tocado el sistema financiero y algunos puntos del mismo.